Cuando hablamos cómo este modelo capitalista, que es patriarcal y que es feminicida, también es ecocida, ¿sí? Esto es una evidencia total y absoluta. ¿Por qué? Porque en los últimos, podemos decir a ciencia cierta, que en los últimos 50 años, ¿sí? Y por eso decimos que es en el capitalismo neoliberal, ¿sí? En los últimos 50 años es cuando más destrucción hacia la naturaleza ha existido. Puedo señalar muchas cifras también, datos que proceden del trabajo de los científicos. Yo soy ecóloga, de hecho, y en esto también es un tema que he venido trabajando mucho tiempo, pero puedo mencionar algunos. Pérdida de la biodiversidad, la diversidad biológica, la diversidad genética, ¿sí? Esas millones de especies con las cuales el ser humano convive y de las cuales además nuestra existencia depende. Ellas no dependen, estas especies no dependen de nosotros, nosotros dependemos de estas especies. Esta interdependencia que tenemos con ellas y con ellos, con estas otras especies, se ha visto muy deteriorada. En los últimos 10 años hay una preocupación muy fuerte. Hemos perdido el 60% de la diversidad biológica del planeta. Y además hay una disminución considerable de la población de insectos. Los insectos son los principales polinizadores y son además los que son las obreras gratuitas de la naturaleza. Gracias a ellos nosotros tenemos alimentos, ¿sí? Obviamente el ser humano tenemos esta capacidad de poder producir nuestros alimentos, pero dependemos de insectos, fundamentalmente algunos grupos en donde su población está muy mermada. Entonces hablo de la pérdida de biodiversidad. Pero hay otro problema muy grave que nos está colocando en el punto real de lo que decimos el no retorno. Y hablo particularmente del cambio climático. Cuando digo no retorno, cuando decimos no retorno, quiere decir que por las actividades humanas, decimos antropogénicas, causadas por las actividades industriales, fundamentalmente por la ganadería extensiva, por la agricultura intensiva, por todas estas, obviamente la deforestación, la quema del combustible fósil. En los últimos 40, 50 años, en el último siglo, ¿sí? Hemos quemado el combustible, hemos utilizado el petróleo fundamentalmente para mover la economía a nivel mundial. Y lo que hoy llamamos globalización, ¿sí? Que es en el cual estamos, es lo que nos está llevando a la posibilidad de colapsarnos como civilización a nivel mundial y como especie. Si esto ocurre, sí, y esto está, los científicos, ¿sí? Miles de científicos en el mundo están advirtiendo, ¿sí? Que si no disminuimos literalmente esta quema del combustible fósil, la quema del petróleo, donde nuestra economía, de la cual nuestra economía depende casi en su totalidad, si no dejamos de quemar este petróleo en los próximos 10 años, a un ritmo casi que llegar al final de estos 10 años de reducirlo más de la mitad, nuestra sociedad va a colapsar. Y esto implica hablar de la extinción del ser humano en los próximos, digamos, en las próximas décadas. Sí, por supuesto que hay solución. No solamente desde el ecofeminismo, o sea, en muchas corrientes, hay muchas corrientes, ecología política, desde la economía ecológica,
sea, podría citar muchas otras corrientes, desde corrientes que también se están construyendo dentro del feminismo, que no se consideran como tal ecofeministas, pero desde el mismo feminismo, que están haciendo conciencia de esta problemática ambiental. Y pues, sobre todo en estas zonas rurales de las cuales hablaba en un principio, en todos estos movimientos de hombres y mujeres, porque allí también están hombres, en donde se han venido organizando, ¿sí? A nivel local, ¿sí? A nivel comunitario, para, aún dentro de este sistema capitalista que tenemos, es proponer otras alternativas de consumo, de producción, de intercambio, de mercado, ¿sí? Que permite hablar de que sí podríamos frenar. Una de las propuestas que está surgiendo desde el ecofeminismo, por ejemplo, es que en todas estas acciones, ¿sí? Que por supuesto dependen desde la sociedad civil hasta acciones que como nosotros como sociedad civil tendríamos que incidir en acciones políticas muy concretas para exigirle a nuestros gobiernos, ¿sí? Que políticas muy concretas, ¿sí? Hablando en términos de, por ejemplo, en esto que señalaba del cambio climático, tenemos que caminar hacia la transición energética. Esto es un hecho, ¿sí? No podemos seguirle apostando única y exclusivamente al petróleo. En la 4T hay desde distintas áreas, desde distintas secretarías, sobre todo la Secretaría de Medio Ambiente, la Semarnat, en donde está haciéndose la Secretaría de Energía, donde se están haciendo propuestas muy concretas de transición energética. Lo que tenemos que hacer, y esto es una propuesta que también, como decía, no solamente desde el ecofeminismo, sino desde otras vertientes, es que tenemos que caminar hacia la disminución del consumo de petróleo. Nuestra economía no puede funcionar, no puede seguir funcionando a partir del uso único y exclusivo, puede ser del petróleo, del carbón mineral o del gas. Tenemos que encontrar la transición energética. Cuando digo transición energética, me estoy refiriendo básicamente a las energías renovables, ¿sí? La energía solar, básicamente, y la energía eólica. ¿Sí? Esto es algo por el cual en distintos lugares del mundo, de hecho hay países que ya están planteando que para el 2025, países como Dinamarca, Suecia, Finlandia, Holanda, Bélgica y otros países están haciendo un freno, ¿sí? Hacia el uso de estos combustibles fósiles y caminar hacia la transición ecológica o energética para poder, para que la economía funcione con estos dos tipos de energía. La otra, digamos, ¿qué otras acciones se están proponiendo, ¿no? Desde el ecofeminismo, ¿sí? También, por ejemplo, bueno, que se apoye, esto también tiene que ser por parte de los gobiernos, que se apoye hacia la transición de la producción de alimentos sanos y producción local, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? No podemos, nuestra economía capitalista neoliberal, con todo lo que esto implica, firma de tratados y de acuerdos comerciales, sigue sosteniéndose sobre la base de importación y exportación de productos, ¿sí? Facilitar, ¿sí? este transporte de alimentos, de productos para la industria, bueno, etcétera,
en donde nosotros le llamamos que esta es una economía insana, ¿sí? Vamos a tener que dirigirnos, sí o sí, a lo que le llamamos relocalización. Y existen muchas maneras de hacerlo. Lo estamos, de hecho, proponiendo, en donde impulsemos, por ejemplo, estos movimientos agroecológicos en zonas rurales como en zonas urbanas de permacultura, en donde existan proyectos y políticas públicas que apoyen a los productores locales. ¿Para qué? Para impedir que, por ejemplo, supermercados como Walmart, ¿sí? O como el resto de los supermercados donde muchísima gente va a comprar, y si uno se fija, generalmente muchos de estos productos pueden venir, es increíble, mermeladas de Canadá, las peras de Chile, productos de Indonesia, el Costco, ¿no? O todas estas, el Sam's, ¿sí? Bueno, esto no puede seguirse sosteniendo, ¿sí? Entonces lo que tenemos que ir caminando es hacia la relocalización, y hay propuestas muy concretas para esto, desde el ecofeminismo, muchas también desde los espacios de las mujeres, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Estamos organizándonos, ¿sí? Para poder gestar estos intercambios, por ejemplo, intercambios locales, trueques. Hay un movimiento de transición que le llaman, que surgió en Inglaterra, no es de mujeres, es de hombres y mujeres, en donde la propuesta es producción y consumo local, ¿sí? Entonces podría enumerar muchas otras propuestas más, de que las existen. Desde el ecofeminismo, no solamente hay que hacer un cuestionamiento muy profundo de cómo se sostiene la vida y quién la sostiene, y cambiar esto, los roles y estereotipos. No podemos seguir sosteniendo a las mujeres únicamente el cuidado de la vida. Los hombres también son sensibles. Creemos desde una corriente del ecofeminismo, creemos que los hombres también son capaces. Por supuesto, esto se aprende, esto es cultura, esto no es genética, esto no es biología. Y los hombres tienen que involucrarse para que las mujeres también tengamos más espacio de poder participar en otro, de poder organizarnos muchísimo más, ¿sí? Entonces hay muchísimas acciones que podemos emprender para frenar este colapso que ya está anunciado.